se dan cuenta, solamente son neutralizantes, nada más, ¿sí? No tienen otra función. Y bueno, para detallar un poquito sobre la neutralización, si nosotros, por ejemplo, hay diferentes casos, ¿no? Por ejemplo, este es el caso para evitar una infección de células blanco por bacterias, ¿no? Si una bacteria, por ejemplo, tiene un receptor en membrana, ¿sí? Y yo bloqueo ese receptor, entonces estaré neutralizando la acción de la bacteria. Y eso es lo que representa esto, ¿no? Tenemos una bacteria que tiene un receptor en el epitelio, que si lo encuentra simplemente lo atraviesa e infecta las células, ¿no? Entonces, el mecanismo de neutralización sería reconocer esas moléculas que reconocen el receptor para poder ingresarlos, y lo que hace simplemente es opsoniza y bloquea ese receptor para que no sea reconocido para que no reconozca el receptor de la célula y no pueda ingresar, ¿no? Es como que el microbio tiene una llave, ¿no? Y encuentra la cerradura, pues simplemente ingresa si es que no tuviera nada. Pero si el patógeno tiene una llave, pero tú le pones un guante encima, a ver, dile a ver que abra la puerta, ¿no? No va a poder, ¿no? Esa es la función de neutralización del anticuerpo. Una vez, si bien es cierto, el microbio sigue teniendo la llave, lo que hace el sistema inmune es cubre esa llave para evitar que el patógeno ingrese, ¿no? Yersinia es un caso muy, muy típico de este tipo de neutralización. Otro es que evita que los microbios de células infectadas infecten a otras adyacentes. Lo mismo. Es el evento complejo de lo anterior, ¿no? Puede ser que una célula ya esté infectada, pero recuerden que esta célula, para evitar que infecte a otra, pues básicamente lo que se neutraliza, evitando pues que contagie el resto, ¿no? La infección la infección bacteriana normalmente es bastante rápida, ¿sí? Entonces, cuando el sistema inmune actúa en realidad, básicamente usa el primer y segundo mecanismo que estamos viendo ahorita, en simultáneo. Neutraliza los nuevos patógenos que quieren entrar, pero a la vez evitan que las que ya se infectaron y están produciéndose en una célula y se escapan para contagiar a otra, también son neutralizadas. En el caso de por ejemplo, de toxinas como el toxoide titánico, por ejemplo, lo que hace la neutralización es lo mismo. La toxina tiene un receptor que es la que produce el desencadenamiento de la mala función de la célula. Puede ser pérdida de agua, puede ser pérdida de alteración en la bomba de calcio y sodio, qué sé yo. Pero si esta toxina es recubierta y se evita que se una al receptor, pues simplemente esta toxina ya no tiene efecto, ¿no? Y esto es el efecto de neutralización con toxinas, ¿no? Hay diferentes formas, hay evidencias de cómo muchas vacunas usan esta propiedad de la neutralización para poder tener efecto. Por ejemplo, es el caso del virus de la polio, la cual se coloca virus atenuado en forma oral, y el mecanismo protectivo contra ese tipo de patógenos es básicamente neutralización del virus por IgA o la producción de IgA en mucosa, ¿sí? Luego tenemos la vacuna del toxoide titánico, ¿no? Que produce también neutralización, pero no por IgA, sino por IgG. Hepatitis A y B también son proteínas de la envoltura del virus, que también son inyectadas para producir eventos de neutralización de toxinas, de virus, ¿no? Y también tenemos los conjugados de vacunas, ya sea en el caso de neumococo o hemófilos influenza, ¿no? Que tienen mecanismos muy similares. Segunda función, la opsonización. En el caso de la opsonización, recordando el concepto de opsonización, es el mecanismo por el cual el sistema inmune marca una determinada molécula o patógeno para que pueda ser fagocitado rápidamente, ¿sí? Eso es opsonización, ¿no? La conclusión final es el mejoramiento o se puede decir el incremento en la velocidad de fagocitosis. Eso es la opsonización.
y son las inmunoglobulinas G, básicamente las que opsonizan. ¿Sí? Entonces, obviamente, para que exista aquí el fundamento está en que si existe un patógeno, una bacteria, unido con anticuerpos opsonizados, obviamente esos anticuerpos funcionarían como opsoninas. ¿Qué otras opsoninas ustedes conocen? Aparte de anticuerpos, C3, C3D, C3B también, y así, ¿sí? Claro, sí. Todas esas que ustedes saben que me están gritando todos al mismo tiempo, ¿no? Ya. Pero este complejo necesita un receptor de inmunoglobulina. ¿Okay? Entonces, estos receptores son receptores para estas opsoninas. En el caso, por ejemplo, de las inmunoglobulinas, existen receptores de alta afinidad y de baja afinidad. Los receptores de alta afinidad, básicamente el CD64, que es un receptor para el FC gamma, o receptor de tipo 1 de alta afinidad, y que ustedes lo pueden encontrar en macrófagos, en neutrófilos, en eosinófilos, y que la función final básicamente siempre es fagocitosis o activación de la fagocitosis. A diferencia obviamente de las de alta afinidad, las de baja afinidad también activan la fagocitosis, pero en una forma más moderada. ¿Sí? Y entre ellas tenemos el FC gamma R2A o el FC gamma R3B, que es el CD32 y el CD16 respectivamente. Solamente para cerrar esto, básicamente es receptores en membrana de células de macrófagos, neutrófilos o eosinófilos para poder fagocitar más rápidamente, ¿no? Y un evento parecido, solamente que no involucra la fagocitosis, sino involucra la destrucción de la célula por parte de enzimas, como la enzima B y todas esas que ustedes ya han estudiado en los seminarios, por parte de dos células básicamente, los NK y los eosinófilos, ¿sí? Estas reacciones que involucran la liberación de agentes tóxicos para la destrucción de la célula se denomina ADCC, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, ¿ya? Y estos eventos ADCC siempre desencadenan en la muerte de la célula infectada, ¿sí? En forma directa. En el caso de las NK, también por existencia de unos receptores como el FC gamma R3, por ejemplo, ¿no? U otros como por ejemplo el FC epsilon R1, que es el de alta afinidad. Si se dan cuenta, el FC epsilon, que es el que se une a la IgE, es siempre la que se une más fuertemente a la inmunoglobulina, ¿no? Entonces, de ahí que este receptor, el epsilon, sea el de alta afinidad siempre. Los de tipo gamma, los de tipo alfa en algunos casos, son receptores ya menores, de menor afinidad, ¿sí? Y su actividad en realidad está relacionada básicamente al hecho de que es un mecanismo el ADCC es un mecanismo de eliminación, pero no es el mecanismo preferido. En el caso de IgA, que es el caso de este receptor alfa, que es el CD89, o el receptor el receptor de las FC gamma, que es el CD16, por ejemplo, esas de acá, si bien es cierto, están presentes, pero los mecanismos son mucho más lentos y progresivos. La NK tiene otros mecanismos de activación para poder destruir células infectadas, ¿sí? ¿Cuál es el principal mecanismo de eliminación de células infectadas por la NK? Ustedes lo vieron. Lo vieron en el taller seminario, ¿no? Ya, léanlo también, ¿no? En los seminarios, ¿no? Pero tiene que ver con las moléculas KIR, todas esas NKG2D, entonces que están ahí metidas en el paquete de NK, ¿no? ¿Ya? Al final, en el caso, por ejemplo, sí me gustaría dar detalles en el caso del FC epsilon R1, que está asociado a eosinófilos, ¿no?
Y este eosinófilo tiene acción sobre parásitos grandes, ¿no? Obviamente un eosinófilo solito no se va a destruir todo un parásito enorme, ¿sí? Es imposible, ¿sí? Pero los eosinófilos hacen causa común, ¿ya? Los eosinófilos no necesitan destruir todo el parásito, necesitan solamente dañarlo para que se muera solo. O sea, su muerte es lenta, ¿no? Una cosa así. ¿Qué es lo que hacen? Literalmente los eosinófilos se colocan sobre el patógeno. Esta es una larva de Schistosoma manzoni. Y se unen y comienzan a liberar sus enzimas, ¿no? Una detrás de la otra. Yo les puedo asegurar que todos estos eosinófilos no van a producir un daño muy severo a nivel, digamos, en área, en base, si tomamos en cuenta todo el parásito. Sin embargo, si vemos que comienza a hacer daños puntuales a lo largo de todo el tegumento del parásito, va a ser tan nocivo que va a producir en realidad el mal funcionamiento del parásito en sí. ¿Cómo? Disminuyendo su capacidad de retener agua y obviamente lo que es la respiración a nivel tegumentario. Estos son los receptores que ustedes conocen de inmunoglobulinas. No vamos a entrar en detalle, solamente para que los conozcan. Y finalmente lo que es la activación de complemento, que es por la vía clásica y está mediado por IgM e IgG, ¿sí? La molécula de complemento que se activa es la C1, ¿sí? A través del C1Q en realidad, la que reconoce las inmunoglobulinas, y se necesita en realidad 2 inmunoglobulinas G para poder activar el complemento o una M. ¿Por qué? Porque el C1 necesita 2 extremos FCs, ¿no? Como mínimo, ¿no? Y la IgM, por ejemplo, tiene 5, o sea que le sobra, ¿no? Pero en el caso de la IgG, que es monomérica, sí necesita 2 como mínimo. Y necesariamente estas inmunoglobulinas tienen que estar unidas a la membrana del patógeno, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque siempre recuerden, chicos, que cuando el anticuerpo se une al antígeno, el anticuerpo cambia su estructura. No es que cambia totalmente, pero cambia de tal forma que se exponen determinadas regiones del extremo FC que permiten que se unan moléculas adicionales. Por ejemplo, el anticuerpo libre en forma soluble, por más que tenga el complemento al costado, no se va a activar. El anticuerpo, por más que haya un receptor de NK, no se va a activar. O sea, una IgE, por ejemplo, no se va a activar. Pero si la inmunoglobulina G o la E se unen, entonces el cambio que ocurre en la inmunoglobulina hace que el FC cambie de estructura y la estructura nueva formada sí sea reconocida por los receptores de inmunoglobulinas. ¿Ya? Okay. Es un poco difícil de entender, yo sé, pero es algo así como que cuando a ver, ¿cómo le puedo decir? Simplemente hay un cambio de estructura, no se puede decir. Ya. Algunos de ustedes han tendido ropa, me imagino, ¿no? Sí. O no, tampoco. No. Tienen secador en casa, ya no. Yo. ¿Ya? ¿Quién es acá? Ya. Por ejemplo, una cosa es que el ganchito de la ropa esté en su posición normal y otra cosa es que esté engrampado, ¿sí o no? Si bien es cierto, sigue siendo el mismo gancho de ropa, pero fíjense, miren lo de arriba. Vean, el ganchito está así, ¿sí? Cuando está unido, hay una B acá que son las 2 palancas que está cerrado, ¿sí o no? Pero cuando está anclado, entonces la palanca ya no está así, sino está más cerrada y se forma otra estructura. Es lo mismo, pero tiene otra forma, otra conformación espacial. Pasa lo mismo con las inmunoglobulinas. Cuando están libres tienen una forma Y, todo bonito, ¿no? Pero cuando se unen, la estructura de la IgG cambia de tener una estructura media helicoidal a tener una estructura media planar. Voy a ver si es que por ahí consigo alguna de esas fotos, pero es bien interesante cómo se forma la nueva conformación de la IgG. Esa inmunoglobulina G unida recién puede ser reconocida por el receptor, si no, no.
Bueno, y esto es un poco de esto. Cada segmento, cada dominio tiene una función determinada. ¿Ya? La neutralización básicamente está modulada por los extremos variables de la inmunoglobulina. La activación de complemento en su vía alterna a través de la C4b está modulada por el receptor, por el dominio constante 1 de la inmunoglobulina. La unión AC1Q, o sea, la vía clásica, está modulada por la constante 2, y la opsonización IADCC está mediada por la constante 2 y la constante 3 en simultáneo. Entonces, lo que podemos ver acá en realidad es de que cada segmento tiene una función incluso. Y si se dan cuenta, los eventos de activación de complemento por parte de la inmunoglobulina G, opsonización, ASC, todas son o están asociadas a la cadena pesada, todas, excepto la neutralización, que sí es compartida tanto por la cadena pesada como cadena ligera. Entonces, la neutralización sí puede ser efectuada, digamos, tanto por las IgG como por las IgMs, o por otras inmunoglobulinas dentro del grupo de IgG, ¿no? El C3b es capaz de opsonizar, eso ya lo vimos hace un rato. Y finalmente, la eliminación de complejos inmunes es muy importante, ¿sí? Esa es una función que creo que, si bien es cierto, no está dentro de las que yo les he mencionado, pero sí creo que es muy importante, porque los complejos inmunes son muy tóxicos, y los complejos inmunes son capaces de hacer que tú pierdas tu riñón. O sea, yo no sé si sabías eso. Pero cuando nosotros filtramos a nivel de riñón o eliminamos en hígado los complejos inmunes, en el hígado no hay problema, porque el hígado se va a destruir y no hay ningún problema. El problema es cuando los depósitos se hacen a nivel de riñón, porque producen inflamación, activación de complemento y destrucción de glomérulos, esclerosis de glomérulos, y eso significa pérdida de función de glomérulos. Y eso puede ser grave, ¿no? Existe una enfermedad que es la glomerulonefritis autoinmune, que justamente es producida por la activación de algunos autoanticuerpos en el glomérulo y que desencadena la activación del complemento y por lo tanto daño tisular del glomérulo. En el caso de estos complejos, como son tan grandes y tan pesados, precipitan, se forma un sarro molecular que, si se deposita por ejemplo en órganos blancos, es antígeno con anticuerpos. ¿Qué le dije yo? Que para que se active el complemento, ¿qué necesita? Anticuerpo unido al antígeno, porque cambia de estructura, ¿se acuerdan? Ya. Entonces, si yo veo un antígeno con un anticuerpo, veo ahí, entonces el complemento va a pensar que ¿no? Tengo que destruirlo, lo va a destruir. Entonces, eso es un problema. Ahora, ¿cómo se eliminan estos complejos inmunes? Fácil, a través de estas opsoninas también, como CR3, por ejemplo, complemento que es muy importante. Obviamente, por ejemplo, puede ser a través de esta molécula, el C3b, ¿sí? El complejo inmune, acá está antígeno anticuerpo, acá está el C3b que se une, y este complejo, obviamente acá está el C3b, va a ser reconocido por un receptor que se llama CR1, que está en la membrana de los glóbulos rojos. Se va a unir, y ustedes saben que los glóbulos rojos son reciclados. ¿A dónde se llevan? ¿A dónde se van? Bueno, al final todos son destruidos y son eliminados a través de ya sea puede pasar por vaso, obviamente, primero, y al final todo se desencadena en hígado, ¿no? O sea, eliminándose, ¿no? Y es así como nosotros podemos eliminar estos complejos inmunes sin que esto nos cause daño, ¿no? Ahora, si estamos hablando de inmunoglobulinas M, la cosa es peor todavía, ¿no? Por eso es que siempre clínicamente es bueno sacar a una persona de un estadio T independiente, porque la producción de IgM es bien compleja, ¿sí? Si ya para nosotros es complicado eliminar antígeno anticuerpo de tipo IgG, imagínense cómo será IgM, que es una molécula enorme, ¿sí? Y finalmente pues es la eliminación de inmunocomplejo lo que es importante para nosotros, ¿sí? Yo creo que aquí terminamos, ¿sí? Ya están preparados y expeditos para el examen de la próxima semana, que incluye este tema, tanto en teoría como en seminario, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Ok, es todo. El día de hoy mismo se les está mandando las clases y no sé si ya sus profesores les han enviado las gráficas de los seminarios, pero también se les va a enviar, ¿ya?